Hola, yo soy la hermana María Gracia, unas que me conocen, otras no. Y bueno, somos, soy un poco la que llevo con otros, ¿no? Con la comisión, la escuela, la que invitamos y hacemos lío. Pero bueno, tenemos tanta alegría de poder compartir con ustedes, con todos, esto que Dios nos ha regalado, el amor por la liturgia, ¿no? Por esto que es Dios mismo. Sí, acá estoy. Hola a todos y todas. La verdad que una alegría volver a ver a algunos y a algunas y bueno, y renovar la bienvenida a los que por primera vez nos conocemos. Contarles que también hace un par de años que servimos en la liturgia de la diócesis, para la gran familia, como digo yo, que es la diócesis. Así que, y bueno, y para todos los que nos necesiten, ahí estamos para dar una mano, para servir a Dios desde la liturgia. Mi nombre es Silvana Ferreira. Sean todos muy, pero muy bienvenidos y bueno, y vamos a comenzar este camino juntos de formación. Sí, así es, aquí estamos. Bienvenidos a toda la gente, realmente una gran alegría para mí que nos podamos encontrar virtualmente, pero también sabiendo que cuando, como decía el Señor, cuando dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Sabemos que hoy nos hemos reunido también en el nombre del Señor y estamos reunidos, unidos en Él, por este milagro que Él hace de la comunión de los santos y bueno, y también gracias a la tecnología. Dicen que el Espíritu sopla como quiere. Hace un par de años estuvimos con el sínodo y no imaginamos que se nos iba a dar esta oportunidad y sin embargo aquí estamos, porque seguramente así lo quiso el Señor. Así que una vez más, bienvenidos a todos y ya estamos en marcha en este camino nuevo.
Mm. Ahora sí. Hola, ¿cómo están? Un gusto verlas, algunos rostros muy conocidos y queridos. Bueno, bienvenidos a este curso, que seguramente va a tener muchísimos frutos. No sé si todos me conocen, yo soy una servidora de la Comisión de Liturgia, servidora del Señor. Acá juntos vamos a poner todos juntos un esfuerzo importante, siguiendo el espíritu para poder animar la liturgia en nuestras pequeñas parroquias. Un beso. Gracias. Ahora. Nancy está. No, digo que Nancy está, creo, presente. Nancy Fernández de López. No, Nancy Fernández, no. Ah. Ya que acá hay varias que son son Nancy por acá. Sí. No se vayan. Silvana. Sí, bueno, no, en su momento ya les iremos compartiendo. Este primer año que se llama que es la liturgia, tiene todo un programa anual. Este programa anual ya se lo iremos compartiendo como parte del material de la primera clase, entonces para que ustedes se queden tranquilos.
Hoy vamos a comenzar desandando un poco la historia de nosotros los cristianos y desde nosotros los seres humanos, las personas, porque, bueno, Dios lo abarca todo. Esas serían cuestiones prácticas, pero ya hemos ido adelantando en estas reuniones, silenciar los micrófonos, por el chat, escribir las inquietudes que tengamos, si necesitan algún otro tipo de recomendación o consejo, también todo a través del chat, para que nos organicemos y no se vayan acoplando en la transmisión. Si bien la tecnología, como decía Daniel, es una gracia de Dios, también es una bendición de Dios para la actualidad, no deja de ser por ahí un poco que nos interrumpe, pero bueno, la idea es esta, ¿no? Silenciar los micrófonos, conectamos con el chat para las preguntas que se van a ir respondiendo en la medida que hoy le toca a la hermana María Gracia dar el primer encuentro. Cada uno tendrá un encuentro, así que bueno, y no recuerdo otras cuestiones técnicas más que dijo Javier, y bueno, Sí. y de las que tengamos por ahí, está la emoción que por ahí me he olvidado, y si me he olvidado, se los Ja. Sí. Bien. Muy bien, Javi, muchísimas gracias. Una vez más a todos, bienvenidos. He visto que se han ido agregando más gente. Entonces nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estoy tratando de compartir una pantalla que justamente
A ver. No. No. A ver. No sé si se ve la pantalla de la oración para el comienzo del año escolar. ¿Se ve? No, Dani. ¿No? Bueno. A ver. Estas son las cosas. Una ventana. A ver, ¿una ventana o una pestaña? Es una ventana. La pantalla. A ver. Una ventana, Dani. Sí. El tema es que. A ver. No, esa no es. Bueno, si no lo puedo compartir, no hay problema. Lo vamos a ir leyendo entonces. Es una oración que encontré y me pareció muy oportuna para este momento. Por eso la quería compartir. Dice, una oración para el comienzo del año escolar. Jesús tuvo también un salón de clases en constante cambio. Enseñó en las cimas de las montañas y en los barcos, en las sinagogas y en los hogares, junto al mar y al lado del camino. A veces hablaba a miles y a veces tan solo a uno. Nos encontramos también improvisando este año, algunos detrás de las pantallas, otros en pequeños grupos, unos en casas, otros en escuelas, todos perseguidos por la ansiedad y la desilusión. Que nos reconforte recordar que Jesús forjó todo tipo de enseñanza y aprendizaje para nosotros. Que no solo veamos los muros y las millas que nos apartan, sino también ese mosaico de luz nacido de nuestras minúsculas antorchas del saber que arden y brillan, repartidas en el vasto horizonte de las escuelas presenciales y a la distancia. No podemos estar juntos como antes, porque en cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros sepa y sienta profundamente, maestros, estudiantes, padres, personal, que aún estamos reunidos por Jesús, que su rebaño se mantiene a salvo entre sus brazos. Amén. Y le vamos a pedir al Señor justamente lo que decíamos hace un rato, que Él dijo que cuando dos o más nos reuniéramos en su nombre, Él estaría en medio nuestro. Sabemos que estamos unidos en Él. Le vamos también a pedir a San José, que Él fue maestro de Jesús. San José que le enseñó el arte de la carpintería, también fue su maestro. También a nuestra Madre María Santísima, que también le enseñó a Jesús. Le pidamos a ellos, los padres del Señor, que nos acompañen en este camino que se inicia en este año. Y nos ponemos en la presencia del Señor y rezamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Claro. Sí, acá. Quería que, o desearía que Silvana pudiera decir algunas palabras sobre una homilía que buscamos del Papa Francisco. ¿La tenés por ahí? ¿Te acordás acerca de la historia? Sí, es la homilía del martes, si quieren tomar apunte, martes 7 de octubre del 2014. Ahí el Papa Francisco nos invitaba de esas misas matutinas que tiene ahí en Santa Marta. El título de esa homilía dice: si se pierde la memoria. Importante que es eso, ¿no? Yo creo que es una frase, la verdad, que marca, ¿no? Que tiene su sello. Porque el Papa Francisco dice que hacer memoria de nuestra historia con Dios, es caminar con Él. Es reconocer la gracia de Dios en nuestra vida. Y que la liturgia, como es oración, que se encarna en nuestra vida, así nos invita el Papa Francisco. Y primordialmente nos invita a reconocer el don de ser cristianos en esa homilía. Porque él dice, qué grandioso, ¿no? Qué gracia del Señor es hacer memoria y saber que somos cristianos. Él dice, pensar que a lo mejor otro no lo es, ¿no? Y que nuestra historia ha estado marcada siempre por su presencia. A veces nos damos cuenta, otras veces no nos damos cuenta, y otras veces, bueno, por ahí la tenemos como dudosa. Pero Él siempre está. Es una gracia, que nos dice el Papa Francisco, es una gracia del Señor que se nos ha regalado. Y desde el bautismo, ¿no? Desde nuestro ser de bautizado. Hay una palabra muy bonita que él usa, que dice, ¿qué significa? Y la liturgia es oración. ¿Y qué es orar? Es hacer memoria, como les decía, de nuestra historia ante Dios, porque nuestra historia es la historia de su amor por nosotros. Pero qué frase tan vital, ¿no? La historia de amor por nosotros, y que nos ha pensado desde siempre, ¿no? A lo mejor nosotros, como le decía, sin tener percepción consciente de lo que significa pertenecer al Señor, ¿no? Así que bueno, es eso, la memoria y lo que abarca la liturgia. Con la historia de la liturgia vamos a hacer esa memoria que dice la historia del amor por nosotros desde los comienzos, cómo Dios se fue manifestando a lo largo y a lo ancho de la historia del pueblo de Dios, ¿no? Desde allá de sus comienzos, con el pueblo hebreo, Adán, Eva, el desierto, los egipcios, los babilonios, ¿no? ¿Cuánto ha tejido, ¿no? En la historia el Señor para con nosotros. Así que bueno, pues yo creo que las palabras que encuadra esa homilía es eso, la historia de amor por nosotros. La pueden buscar, les vuelvo a repetir para a lo mejor los que se están incorporando, es de la misa matutina en la Capilla de Santa Marta, es una homilía, martes 7 de octubre del 2014. De todas maneras, nosotros vamos a mandar todo ese material, vamos a mandar un resumen de la homilía por correo electrónico, así que si alguno no alcanzó escapó una fecha, algo, ahí va a estar. Como decíamos, que nos dice el Papa Francisco, y que eso va muy bien con la liturgia, que nuestra relación con Dios y esta memoria que nosotros vamos a hacer no es algo abstracto, sino que es algo palpable, real, concreto en nuestra vida, porque Él está presente. Entonces, eso San Pablo lo dice, fui un perseguidor, fui malo, y de este modo Pablo hace memoria de su camino, y así empieza a hacer memoria del principio,
como testimonian sus palabras. Dios me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia. Yo creo que nos deben quedar estas palabras, ¿no? Memoria, gracia, don, el don de ser cristianos, la propia vida, la historia de nuestra propia vida. Creo que ahí el Papa Francisco es muy claro, y bueno, en realidad no es el Papa Francisco, es Dios quien es muy claro con nosotros, así que, bueno. Bueno, gracias Silvana. No. Como comenzamos diciendo, vamos a ver, aparte de la liturgia, de la historia de la liturgia, sabemos que nuestra religión, una de las características de la religión católica es ser histórica. No es abstracta ni es, está fuera, Dios no está fuera de la historia, está en la historia. Él se quiso quedar con nosotros. Y también, si bien hay una historia de salvación de la humanidad, cada uno puede decir que si hace memoria de su propia historia, hace memoria de su historia de salvación personal, ¿no? Porque también nuestra historia personal es historia de salvación. Y nosotros tenemos recorrido ya más de 2000 años como iglesia, y también como se fue gestando la liturgia, ¿no? Nosotros tenemos uno de los datos más importantes es en los Hechos de los Apóstoles, la vida y lo que hacía la comunidad primitiva, cómo vivió la liturgia. Entonces, si alguien me pregunta, ¿de dónde puedo sacar esto? Los Hechos de los Apóstoles es muy importante. Un testimonio, ¿no? Nosotros vamos a dividir como algo didáctico la historia en primer milenio y segundo milenio, ¿no? Vamos a ir diciendo las características de estos periodos del primer milenio y después del segundo milenio, ¿no? Y se divide en periodos. Nosotros acá en este primer encuentro vamos a ver el periodo apostólico del siglo I, y después vamos a ver hasta el siglo a la Edad Media casi. Vamos a ver si terminamos ahí. Pero como decía, se divide en periodos. Jesús y sus discípulos, como podemos recordar en los evangelios, ¿no? Eran judíos y pertenecían a la religión judía, vivían la liturgia judía. Podemos leer que desde que antes que naciera Jesús y cuando nació Jesús ya iban a la fiesta al templo, ¿no? Lo llevaron a presentarlo al templo, a Jesús. Y hay varias Pascuas ahí en los evangelios donde Jesús va al templo. También él iba a las sinagogas. Podemos ver las sinagogas de Cafarnaún, cuando él dice, este es un año de gracia, este evangelio se ha cumplido, cuando lee el evangelio de Isaías. Bueno, estaba en la sinagoga. Después hay oraciones y procesiones que ellos hacen. Están las fiestas de las tiendas, donde podemos encontrar a Jesús. Y bueno, él también celebra los matrimonios, está invitado a las bodas de Caná. Todas estas cosas podemos ver que son parte de la liturgia del pueblo. Y Jesús y sus discípulos participaban, ¿no? Cuando Jesús asciende al cielo, resucita y asciende al cielo, y ya los discípulos ya no lo tenían más como presencia resucitada, humana,
se puede decir que ellos siguieron frecuentando el templo. Si ustedes ven en los Hechos de los Apóstoles, ahí vamos a encontrar, por eso les decía que es un testimonio muy importante de encontrar estos testimonios, ¿no? Cómo los discípulos seguían yendo al templo y hay en una oportunidad en que Pedro y Juan van al templo y estaba paralítico, ¿no? Y que lo sanan ahí. Entonces, bueno, hay muchos. Jesús había creado, si bien participaba de la religión judía y todo esto, del templo, de la sinagoga, Jesús era muy crítico con cómo se vivía la religión, ¿no? Cómo los sumos sacerdotes, los fariseos, él criticó, por decirlo así, ¿no? Llamó la atención sobre que Dios quería misericordia y no los sacrificios. También con la samaritana, en su diálogo con la samaritana, dice que el culto que el Padre quiere es en espíritu y en verdad. Esto es lo que inaugura Jesús. Esto es una novedad. Jesús y sus discípulos y la iglesia primitiva no van a crear nada nuevo, sino, como él dice, le vino a dar plenitud a la palabra y también, por supuesto, al culto, ¿no? No podemos separar palabras de liturgia en Israel, en todo lo que es, ni en nuestra liturgia. Entonces, esta liturgia cristiana, en sus elementos rituales más originales, tienen una continuidad con la liturgia hebrea, ¿no? Y después eso lo iremos viendo. La liturgia hebrea vivida y celebrada por los primeros cristianos asume un nuevo referente, ¿no? Ellos les dan una nueva mirada, un nuevo sentido. Y esta novedad de la liturgia cristiana es Jesús de Nazaret. Él es el Cristo, el Salvador. Así, los elementos rituales y heredados del judaísmo se cristianizan. Y de este proceso surge una liturgia cristiana. Por ejemplo, la Cena de Jesús es uno de los ejemplos más que podemos tener nosotros en nuestra memoria, ¿no? Antes se celebraba la Cena Pascual, ¿no? El recuerdo, la memoria, hacían memoria del cruce del Mar Rojo. Y ahora, ¿qué celebran los cristianos? El paso de Cristo, de este mundo al Padre, o sea, Cristo que murió, que padeció, murió y resucitó haciendo la voluntad del Padre y para la salvación de la humanidad, ¿no? De cada hombre. Esto, nosotras siempre decimos, esto les tiene que quedar grabado, porque el misterio pascual de Cristo es el centro de la liturgia. Lo que hace memoria, cada sacramento, que hace la Eucaristía, todo, es del misterio pascual de Cristo, siempre de alguna faceta, pero la Eucaristía es el principal, donde nosotros celebramos el misterio pascual de Cristo. Entonces, eso que les quede grabado a fuego en el corazón. Y con esa pregunta, por ahí se pueden salvar un examen, una evaluación. Así que desde ya les tiro esa ayudita. También había aspectos fundamentales de continuidad, ¿no? De la liturgia hebrea y la liturgia ahora cristiana,
Esto también nosotros lo veremos con más detalles cuando estudiemos la Eucaristía, cuando veamos la Pascua. Eso se ve más profundo, ¿no? Hay aspectos de discontinuidad, distanciamiento, incluso ruptura entre la liturgia judía y la liturgia cristiana emergente. Ustedes tienen que pensar que estamos ahí en el siglo I, ¿no? Después de Cristo. Nosotros podemos ver antes que, como decía, que Jesús muestra una actitud crítica, profundamente crítica respecto al orden del culto de la religión judía, porque cómo lo vivían. No es que la religión judía en sí, la liturgia, era mal vivido por los sacerdotes, los sumos sacerdotes, por los fariseos. El pueblo estaba alejado de esa religión. ¿Se acuerda cuando le dice que eran impuros los enfermos, los leprosos, la mujer? Toda esa gente estaba lejos. Y los que estaban cerca de Dios, de Yahvé, eran estos sumos sacerdotes los que podían acceder al templo. Por ejemplo, la mujer no podía acceder al templo. Los impuros, los leprosos, por ejemplo, ni siquiera a la sociedad, estaban excluidos. Bueno, ¿qué pasa? Jesús, ¿qué quería que hiciéramos y que hicieran sus discípulos? Rescatar y garantizar el fundamento del culto, es decir, el amor que se desarrolla en la práctica de la justicia, de la misericordia y el perdón. Es lo que en definitiva Yahvé dice por medio de los profetas. No me interesan tus sacrificios, le dice al pueblo. Tus fiestas me tienen harto. Quiero un corazón puro, el perdón, la misericordia, que nosotros practiquemos el perdón, la misericordia. Y bueno, acá volvemos a decir, ante la samaritana, Jesús proclama el verdadero culto que deben rendir los adoradores, en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores o los que hacen culto a Dios, los que viven la liturgia. O sea, nosotros tenemos que ser así, ¿no? Siempre nos va a faltar, siempre. Los discípulos también actuaron con mucha libertad en cuanto a la religión. Después de la ascensión de Cristo, si bien siguieron, como habíamos dicho, vinculados al ritual del templo, todo esto, tenían la conciencia de que el misterio pascual de Cristo había superado ya estos sacrificios. Ellos dejaron de participar en los sacrificios rituales, por ejemplo, el cordero, todas estas cosas, porque ellos pensaban que Cristo era el verdadero sacrificio. El templo para ellos, así empezó a perder ese sentido, esa razón de ser. Y más cuando los cristianos se abren a las otras culturas. Podemos ver a Pedro, a Pablo, ¿no? Si recordamos el primer concilio, el concilio de Jerusalén, que Pablo quería que no era necesario que se hicieran judíos y después cristianos, los primeros cristianos, ¿no? Sino que los paganos podían ser cristianos por la fe y no por el sacrificio, ¿no? Entonces, esa apertura hizo que la iglesia se abriera, ¿no? Otra característica de la liturgia cristiana fue el reunirse. Si ustedes se acuerdan, ellos se reunían en las casas para celebrar la fracción del pan. Esto, ya como el templo había perdido vigencia entre ellos, el templo era el mismo Cristo, el nuevo templo, y los adoradores adoraban en espíritu y en verdad, entonces ellos se reunían en las casas.
Eso es una característica muy importante de reunirse juntos, que nosotros, ustedes, mientras vamos desglosando esta historia, podríamos ir pensando en la Eucaristía, cómo la celebramos, ¿no? Entonces, ¿cómo hay similitudes? Entonces, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Y todos los demás pueblos los veía como, miren cómo se aman, ¿no? Cómo vivían esta alegría de ser cristianos, ¿no? Entonces, la característica es reunirse juntos en las casas. Esto es una celebración comunitaria, una característica, la comunidad, que nosotros hacemos comunidad en la asamblea es la comunidad. Entonces, nos preparamos todos juntos para hacer la fracción del pan. Y estos cristianos primero partían en las casas. Sencillamente, hacían un ágape y después se reunían. Vamos a ver cómo van adquiriendo todas estas celebraciones las características de nuestra Eucaristía hoy, de nuestra misa. Por este entonces no había ningún ritual, ningún escrito que dijeran, bueno, esto se hace así, esto se hace así. No. Esto era todo espontáneo, ¿no? Estaba el fuego de la fe, del espíritu. Se reunían para el ágape, comida fraterna, o para la cena eucarística. Sí. Sí. Claro. Sí, todo esto, la liturgia tenía un proceso de 20 y más siglos, ¿no? Heredado de una liturgia hebraica de muchos siglos, que también tuvo su proceso, y que ahora nosotros, comenzamos este encuentro con recién viendo los primeros pasos de este proceso, de estos cristianos que no había, como decía recién, nada escrito, todo se estaba haciendo, ¿no? Entonces, en esta cena eucarística, también se tenían lugar las enseñanzas de los apóstoles, ¿no? Esto, al principio, cuando vivían los apóstoles, bueno, ellos fueron. Pero después se empezó a escribir, alguien empezó a contar, y mandaban de comunidad en comunidad las enseñanzas de los apóstoles, así se llamaban, ¿no? Después vino alguien, que fue Mateo, que fue Juan, que fue Lucas, que fue Marcos, y
hicieron una recopilación o escribieron lo que faltaban y fueron recopilando y bueno, formaron los evangelios que nosotros tenemos ahora, ¿no? Esta comida fraterna, bueno, tenía como un puntal las enseñanzas de los apóstoles, la comunión fraterna, no faltaba la oración de bendición, que podemos recordar que esa oración de bendición es la plegaria eucarística. Las reuniones litúrgicas, acá surge el domingo, el primer día de la semana. Recuerden que nosotros, los judíos, tenían como el día de descanso era el sábado, el Shabbat. Y entonces los cristianos se empezaron a reunir para comer la cena, este pan, la fracción del pan, el primer día de la semana. ¿Por qué? ¿Por qué eligieron ese día? Porque Cristo había resucitado el primer día de la semana, el día del Señor, el domingo. Entonces la primera institución que hay, así se puede decir, como se instituye y sigue hasta hoy, es el día domingo, ¿no? El día domingo que recordaba, ellos tenían clara conciencia de esto, la Pascua, ¿no? La Pascua del Señor. La fiesta anual de la Pascua se va a organizar, se va a ir organizando después, más adelante, pero ahora solo se celebraba la Pascua semanal, ¿no? Si bien, por ejemplo, un poquito más adelante, en el 50, por ahí, 50 y piquito, tenemos a Pablo que dice, nuestra Pascua, Cristo ha sido inmolado, en 1 Corintios 5:7, es decir, la Pascua inmolada de Cristo sustituye la Pascua anual hebraica, pero eso se va a organizar un poco más adelante, con el correr de los años. También otra novedad era el bautismo, en estos primeros tiempos, el bautismo en el nombre de Jesucristo. Juan bautizaba y dijo en el Espíritu Santo, había dicho Juan Bautista que bautizaría Jesús. Y Jesús le dice a Nicodemo también que se bautizará en el Espíritu Santo. Entonces ahora los discípulos, esta novedad es bautizar en el nombre de Jesús. Quedaba claro que este espíritu, y en verdad anunciado por Cristo, se da en esta época en las reuniones litúrgicas celebradas por los primeros cristianos, ¿no? En un clima de extraordinaria simplicidad. Fíjense, una cena, una reunión, y se sentaban todos, no había nada, se leían las enseñanzas de los apóstoles, se partía el pan, porque ya con Jesús lo hacían, la fracción del pan. ¿Recuerdan los discípulos de Maús? Ellos lo reconocieron al partir el pan. ¿Por qué? Porque era costumbre de Jesús hacer la fracción del pan con ellos, ¿no? Entonces, también los que guiaban la comunidad tenían cuidado de impedir los desvíos y desorden de las reuniones, ¿no? Porque no se crean que todo... hay Pablo en una carta dice que no se apresuren a comer, que dejen un poco para los que no han traído, para los pobres, y que esperen a que lleguen todos. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Y entonces podemos notar en esta comunidad apostólica, aunque todavía, como decíamos, no contaban con libros litúrgicos, ya disponían de algunas formas litúrgicas, reuniones de oración, bautismo y Eucaristía.
Después vendrá, esto en el primer siglo, el siglo 2 y 3, la era de los mártires. Los mártires, ¿por qué? Porque los cristianos, sobre todo del Imperio Romano, que abarcaba muchos países, muchos territorios, no querían adorar a los ídolos. Y por eso lo pagaron con sus vidas. Porque uno, que ellos eran judíos, eran monoteístas, y con Cristo ya conocían, tenían otra visión de la religión. Entonces, los paganos, el imperio, el que los perseguía, le criticaban a los cristianos que no tenían altares, que no tenían templos, porque ellos celebraban en las casas. Acuérdense. Podemos encontrar oraciones, fue muy rica este tiempo también, porque podemos encontrar las oraciones de Clemente Romano, oraciones eucarísticas, de la Didache. La Didache es el primer catecismo que tenemos. También se encuentra, si ustedes buscan en internet, Didache, y van a encontrar el texto. Hay mucha gente y muchos cristianos que escriben. Acá está Tertuliano, que en el 150, por ahí, escribió Apología. Hace una carta también, Hipólito de Roma, el del 235. El arte también se destaca, el arte litúrgico. Hace alusiones también al Antiguo Testamento. Podemos encontrar, existen todavía en las catacumbas, por ejemplo, la figura del buen pastor. El pastor, todo el mundo lo conocía, el mundo judío, porque el pastor es Dios, el que pastorea a su pueblo. La viña, todas estas cosas, estas figuras que son del Antiguo Testamento, los cristianos las van a tomar para decir, ahora ya no es más el Antiguo Testamento, sino es Cristo, ese pastor que guía a la iglesia, ¿no? Y la viña somos nosotros. También en este tiempo, las familias ricas ofrecían sus casas para estas reuniones. Ahí vamos a ver que donaban sus casas. Hay distintas películas, que ustedes pueden ver, que bastantes, que están muy bien hechas, ¿no? Y que pueden ver cómo iban dando sus casas los más ricos para que se celebraran el ágape fraterno, la fracción del pan. Los padres empezaron también a escritores y predicadores que se llaman los padres apostólicos, ya no eran los apóstoles, ¿no? Sino los padres apostólicos, reafirmaron y exaltaron el culto espiritual, porque los paganos también nos criticaban eso, que no teníamos sacrificios, ni altares, ni sacerdotes, ¿no? En ese tiempo todavía estaban las cabezas de las comunidades, pero todavía no había ordenaciones, todas esas cosas, ¿no? Obispos. En ese tiempo se empezó a fraguar todo esto. La liturgia comienza de los primeros tiempos a adaptarse a las culturas. Por ejemplo, toma de los griegos, de la cultura helenista, varias elementos que les sirven y que pueden ser cristianizados. La carta de Justino, un laico filósofo convertido al cristianismo en el 150, ahí esto que decía la apología quiere decir defensa. Ahí le vamos a pedir a Silvana que lea esa carta porque es muy, muy importante, es un testimonio del
del 150 después de Cristo. Bien. Bueno, dice así, la celebración de la Eucaristía, de la primera apología de San Justino, mártir en defensa de los cristianos. A nadie es lícito participar de la Eucaristía si no cree que son verdad las cosas que enseñamos. Si no se ha purificado en aquel baño que da la remisión de los pecados y la regeneración, y no vive como Cristo nos enseñó. Porque no tomamos esos alimentos como si fueran pan común o una bebida ordinaria, sino que, así como Cristo nuestro Salvador se hizo carne por la palabra, Dios y tuvo carne y sangre a causa de nuestra salvación, de la misma manera. Hemos aprendido que el alimento sobre el que fue recitada la acción de gracias contiene las palabras de Jesús y con las que se alimenta y transforma nuestra sangre y nuestra carne. Es precisamente la carne, la sangre de aquel mismo Jesús que se encarnó. Los apóstoles, en efecto, en sus tratados llamados evangelios, nos cuentan que así les fue mandado cuando Jesús, tomando pan y dando gracias, dijo: hagan esto en conmemoración mía. Esto es mi cuerpo. Y luego, tomando del mismo modo en sus manos el cáliz, dio gracias y dijo: esto es mi sangre, dándoselo a ellos solos. Desde ese entonces seguimos recordándonos siempre unos a otros estas cosas. Y los que tenemos bienes acudimos en ayuda de los que no los tienen. Y permanecemos unidos. Y siempre que presentamos nuestras ofrendas, alabamos al Creador de todo por medio de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. El día llamado del sol se reúnen todos en un lugar, lo mismo los que habitan en la ciudad que los que viven en el campo. Y según conviene, se leen los tratados de los apóstoles o los escritos de los profetas, según el tiempo lo permite. Luego, cuando el actor termina, el que preside se encarga de amonestar con palabras de exhortación a la imitación de cosas tan admirables. Después nos levantamos toda la vez y recitamos preces, y a continuación, como ya dijimos, una vez que concluyan las plegarias, se trae pan, vino y agua, y el que preside pronuncia fervorosamente preces y acciones de gracias, y el pueblo responde amén. Tras de lo cual se distribuyen los dones sobre los que se ha pronunciado la acción de gracias. Comulgan todos y los diáconos se encargan de llevárselos a los ausentes. Los que poseen bienes de fortuna y quieren, cada uno da a su arbitrio lo que bien les parece, y lo que se recoge se deposita ante el que preside. Se repartirlo entre los huérfanos y las viudas, los que por enfermedad u otra causa, cualquiera pasen necesidad, así como los presos y los que se hallan de paso como huéspedes. En una palabra, Él es quien se encarga de todos los necesitados. Y nos reunimos todos el día del sol, primero porque este día es el primero de la creación, cuando Dios empezó a obrar sobre las tinieblas y la materia, y también porque es el día en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Lo crucificaron, en efecto, la víspera del día de Saturno, y al día siguiente de Saturno, o sea, el día del sol, se dejó ver de sus apóstoles y discípulos, y les enseñó todo lo que hemos expuesto a vuestra consideración, nos dice esta apología de San Justino. Bien, eso le vamos a mandar, es un texto que le vamos a mandar por correo, así que no se desesperen. Vamos a ver, todo, no sé si han podido seguir un poco la descripción de esta carta. Primero nos dice todas las partes de la misa. Fíjense cómo ya se iba organizando, ¿no? Así, el Espíritu, Jesús iba organizando. Dice, la reunión en la asamblea. Es lo que va diciendo la carta. El día del sol, el domingo.
la escucha de la palabra, ya sea de los profetas, de los apóstoles, la homilía, la oración de los fieles, la preparación de las ofrendas, la plegaria eucarística, la comunión y el auxilio a los necesitados. Fíjense, acá tenemos toda la estructura de la misa que celebramos hoy y que ya se celebraba en los primeros siglos. Este es del año 150, Justino, que va describiendo cómo celebraban, ¿sí? Entonces es una maravilla todo este testimonio, pero esos son testimonios, fuentes de la historia. Todo eso, este texto de Tertuliano. Ahora, eso vamos avanzando un poquito más. En el siglo IV al VIII. Todo cambia cuando se acuerdan, después de las persecuciones, viene la libertad religiosa. La religión católica, cristiana, es aceptada como religión del Estado. Y entonces ahí todo cambia para los cristianos, porque tenían libertad religiosa, todos podían celebrar el culto que quisieran, ¿no? Seguir creyendo en los ídolos, seguir creyendo en Cristo, seguir creyendo en algún personaje, bueno, esa era la libertad. Después, más adelante, Constantino y los emperadores ven que la mayoría era cristiano, y que esto daba también con fines políticos, ¿no? De ese entonces, Constantino se hace católico, cristiano, ¿no? Algunos dicen que desde el principio, otros dicen que al final de la muerte, antes de la muerte, se hizo cristiano. Pero bueno, Constantino, al asistir a las celebraciones de la Eucaristía, entonces se declara esto como el fin de las persecuciones, y la religión cristiana es considerada un deber cívico, ya que el emperador se había convertido. Entonces todos vieron que en el Antiguo Testamento dice, él y toda su familia se convirtieron. En el Nuevo Testamento dice también, él y toda su familia. No sabemos si era por fe o si porque era el padre y toda la familia tenía el deber de convertirse y seguir la religión que el padre profesaba, ¿no? La liturgia entonces sufre profundos cambios y cambios duraderos. La liturgia ahora es celebrada por el obispo. ¿Ves? Ya van creándose los ministerios y como cada uno va viendo diversificándose. Surge la figura del obispo, del presbítero, del diácono. Esto todo lo pueden ver en Hechos de los Apóstoles, en las cartas de San Pablo. Ya después le vamos a pasar ahí todo lo que ustedes pueden encontrar. ¿Dónde pueden encontrar esto? La Eucaristía es celebrada por el obispo. Los lugares de reunión, como todos los del imperio, se iban convirtiendo en cristianos, entonces tenían que tener un lugar amplio. Entonces, ¿a dónde fueron a celebrar? A las grandes casas que se llamaban basílicas, las grandes casas de los ricos, las basílicas. Entonces, se celebraba ahí, en esas grandes mansiones. Las celebraciones tomaron un tinte solemne, se tornaron solemnísimas y regias, como las celebraciones, las ceremonias del emperador. Y los obispos y los ministros iban vestidos ya no con la toga, con la que usaba Jesús o los
apóstoles, sino que eran como los vestidos de los príncipes, de los emperadores, ¿no? Inclusive los obispos eran considerados, más adelante fue, príncipes, ¿no? La iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación se hacía en la vigilia pascual y tomó un tinte imponente y suntuoso, o sea, unas celebraciones todas llenas de lujo, de luz, ¿no? Pero aún así, nosotros estamos en el siglo IV al VIII, ¿no? Estamos saltando bastante, pero aún así, la liturgia se estaba todavía perfilando y la palabra, la Biblia, el Antiguo Testamento y los escritos de los apóstoles seguía siendo el fundamento de esa estructuración de la liturgia, de los textos litúrgicos y las explicaciones de los misterios cristianos. O sea, todo se fundamentaba en el misterio pascual de Cristo, ¿no? Y se tomaban los profetas del Antiguo Testamento para decir que Dios cumple su promesa en Cristo. Lo que había prometido los profetas, Dios lo cumple en Cristo. Toda la palabra del Antiguo está cumplida ya en Cristo. En este tiempo, se formaron las grandes familias litúrgicas. Ustedes por ahí sienten hablar de la liturgia siríaca, la liturgia ambrosiana, así, ¿no? La liturgia católica romana. Bueno, en este tiempo es cuando se forma esto, ¿no? Las familias litúrgicas, las grandes familias. ¿Por qué? Se forma debido a que había 3 centros religiosos en ese tiempo. Estaba Alejandría, estaba Antioquía y estaba Roma. Esos eran los centros, como decir ahora Jerusalén, ¿no? Como decir el Vaticano. Vamos peregrinando al Vaticano, vamos a ver el Papa y después vamos a Jerusalén. Esos son los centros religiosos, ¿no? Y otros que pueden haber. De ahí ellos eran maestros y formadores de la liturgia. Entonces, tanto litúrgicos, religiosos y culturales. Entonces de ahí es donde van a surgir todas las demás liturgias, ¿no? Nosotros vamos a, por supuesto, ver la liturgia romana, cómo se fue formando. La edad de oro en este tiempo es la edad de oro de la liturgia romana, porque se va formando, se desarrolló y formó la liturgia con la forma espléndida que le caracteriza, rica desde el punto de vista teológico, porque estaba centrado en el misterio de Cristo, estaba centrada en la palabra. Entonces, no había ninguna contaminación todavía. Debido al aumento de cristianos, a partir del 313 y con la libertad religiosa, se dio todo este desarrollo. La liturgia salió de las catacumbas, de las casas y pasó a las basílicas. Surgió la necesidad de elaborar las celebraciones, porque al haber tanta gente, ya no eran 15, 20 en una casa, sino ya eran cientos. Entonces, empezó la estructuración, la organización, con formas más rígidas, o sea, más estructuradas y fijas. Así surgieron los libros litúrgicos. Se fueron escribiendo, poniendo por escrito todas esas normas y van pasando de comunidad en comunidad. Uno de los primeros es el sacramentario, que contiene las oraciones de los sacramentos.
Con el tiempo se seleccionaron los textos de la palabra, no se leía así nomás espontáneamente, sino que se iba ya estructurando qué textos iba a leer cada domingo, como lo hacemos ahora, ¿no? Con el tiempo también surgieron los antifonarios, que eran las antífonas de los cantos, de las antífonas de entrada que nosotros tenemos en el misal. Y el ordo, que era la celebración. El ordo no es el calendario litúrgico solamente, sino en esa época era cómo se celebraban cómo se hacían las celebraciones. La liturgia romana clásica era solemne procesión de entrada del que preside con sus ministros. Ya como dijimos, ¿no? Era regia. Una procesión que llevaba, eran varias procesiones, acá hay 3. La de entrada, la del ofertorio o presentación de dones y la de la comunión. Eso se destacan, eran solemnísimas. También se ritualiza la proclamación del Evangelio con los diáconos, solamente proclamado por los diáconos, y también con incienso, con luces, con la aclamación del Aleluya. Después se fue por influencia de la liturgia oriental, se incluyó en la liturgia romana el Gloria, el himno del Gloria, el Cordero, y así ven como tantos siglos atrás vienen todos estos que nosotros hoy celebramos y que el Concilio Vaticano rescató. Todo esto ustedes lo van a tener en el apunte que le estamos dando, que le vamos a enviar. También se fue en este tiempo delineando el año litúrgico. El domingo se convierte oficialmente en el día de reposo, de descanso, ya no era el sábado, sino en donde ese día, el domingo, se practicaba la religión. Acá estamos ya en la edad siglo VIII, ¿no? Siglo IX. ¿Por qué surge toda esta liturgia rígida, ¿no? Acá vemos el paso de la liturgia romana a las iglesias franco-germanas, o sea, de nórdicos, los alemanes, toda esta gente que era más rígida, más dura. Entonces dice acá que el emperador en el principios del siglo, durante el siglo VIII y principios del IX, pide al Papa Adriano I, el emperador Carlos Magno pide al Papa Adriano I que le envíe un sacramentario, porque era muy, muy admirada la liturgia romana. Entonces la envían, y él quería también aunar la religión del pueblo. Acuérdense que en ese tiempo la política, el Estado estaba unido a la religión, ¿no? La religión estaba unida al Estado. Entonces, el emperador, que tenía unificada la religión, tenía poder también, porque también acuérdense que los emperadores intervenían en los concilios, ¿no? Constantino intervino en el concilio de Nicea y en otros también. Entonces, bueno, esta gente, los germanos, los nórdicos, empiezan a copiar la liturgia romana. Pero ¿qué pasa? Le faltaba, la liturgia romana tenía un solo canon, el canon romano, tenía varios prefacios, pero solo esa podemos decir, plegario canon, le agregan bendiciones, les agregan cosas, dramatizaciones, le agregan exorcismo. Bueno,
bendiciones para el Cirio Pascual, de ahí vienen todas estas cosas. Entonces, ¿cómo podemos decir que se tornó una liturgia romana adaptada a los que los nórdicos querían? No fue un cambio para ellos, sino ellos adaptaron, ¿no? Entonces, terminó adaptándose el sacramentario a las preferencias de los nórdicos, inclinados al drama, a la abundancia de palabras y al moralismo. Surge en el siglo X el pontificado romano germánico. O sea, se olvida un poco la simplicidad de la liturgia romana y se cambia por largos formularios, lenguaje conmovedor que movía los sentimientos, no era algo teológico, algo Cristo de ser Salvador pasa a ser ya más como el sufrimiento de Cristo, la pasión, se empieza a quedarse más en la pasión de Cristo que en la resurrección. La alegría de la resurrección pasa y la pasión, el dolor, el pecado, la insistencia en eso, vuelve a la liturgia más sentimental y más, si se quiere, moralista, ¿no? Porque esta gente tenía sentimiento y dramatismo, tenía como una mentalidad religiosa así, un acentuado pavor a la divinidad, una fuerte conciencia de pecado, un inquietante sentimiento de culpa y angustia. ¿Se dan cuenta? El genio de los nórdicos, ¿no? De la liturgia. Entonces eso todo se mezcló con la liturgia romana. Y bueno, se hizo toda una mixtura, un híbrido. La misa, ¿se acuerdan que era comunitaria? Se torna un acto de devoción. Y una devoción privada del sacerdote. Y los fieles quedaban, el pueblo quedaba lejos. Se empieza a ver el padre mirando para el altar y de espaldas al pueblo, y ahí fue cuando empezó todo eso, ¿no? Se pierde el sentido pascual de la celebración y no domina la acción salvadora de Dios, sino el esfuerzo humano, el esfuerzo que yo hago para convertirme, para no pecar. O sea, Dios sale del centro de la liturgia. Un esfuerzo humano de tipo devocional. Se da más importancia a los aspectos sentimentales de la mediación de la pasión de Cristo que el aspecto mistérico de la fe en la resurrección. Hermana Gracia, perdón que te interrumpa, pero son las 8:25 y has hecho un hermoso recorrido de 15 siglos. Sí, falta un montonazo. Bueno, pero todo esto le va a ir a ellos. Sí, por supuesto. Nomás te quería decir que estamos un poco en la hora y que bueno, ha sido un recorrido, es tan amplio y tan rica la historia de la liturgia, desde el siglo I hasta el siglo XV, que termina la Edad Media, y ya el siglo XVI, el Concilio de Trento. Pero eso lo podemos dejar para otra oportunidad. Sí, señora. Sí, señora, sí. Ahora podríamos ver, no sé, algunas preguntas, algo que haya recolectado Daniel. Sí, cómo no. Hay algunas poquitas preguntas que algunas de ellas ya han sido contestadas en el chat, pero de todas formas sirve releerlas porque nos pueden servir a todos. Quizás otras personas tengan las mismas consultas y no la alcanzaron a hacer. Carmela preguntaba por la oración inicial, si la podíamos enviar. Y le dijimos que sí, que la vamos a publicar junto con el material que le vamos a enviar a los alumnos. Sí. Jimena preguntaba cuándo iban a enviar el material. Sí, ya de mañana. Pues. Claro, al terminar el encuentro de hoy vamos a enviar el material. Y para los próximos encuentros
lo vamos a hacer antes para que lo puedan seguir, para que lo puedan leer antes y puedan ir siguiendo ya los temas durante la charla. Adriana Massa decía que se había inscrito, pero recién pudo enganchar el link por el Facebook. Así que pidió para el próximo encuentro. Dice que perdió casi todo el encuentro de hoy. Que no se preocupe, seguramente lo va a recibir. Y aparte, recordarles que todo esto va a quedar grabado. Así que lo van a poder ver a todo el encuentro las veces que lo necesiten. Sí. Laura preguntaba, ¿cómo podemos explicar en forma sencilla qué es la liturgia? Y ahí Javier nos recordaba que en Sacrosanctum Concilium, en el número 7, nos regala la siguiente definición. Se considera liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Cristo. En ella, los signos sensibles significan y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre y así el cuerpo místico de Cristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público e íntegro. Entonces, la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Claro. Jimena preguntaba si en el material está lo que está comentando María Gracia. Claro. Tengo entendido que sí. Dani, yo quería agregar algo a la pregunta de Laura, que ahí el padre se adelantó con el Sacrosanto Concilium siglo XX, pero bueno, no se hagan problema por lo que es la liturgia o una definición de liturgia, porque todo eso lo vamos a ver, o sea, todo eso lo vamos a desandar en el transcurso del año, para que, bueno, después todos ustedes tengan elementos para vivenciarlo. Uh-huh. Ahora, en estos 2 meses, contarles que vamos a ver un poco de historia, porque precisamente eso, la liturgia, una experiencia, fue experiencial, fue una experiencia de vida para los primeros cristianos. Después, a partir del Concilio Vaticano II, incluso el Concilio de Trento también primero, fue adquiriendo la liturgia como una ciencia. En cambio, todo lo que vamos a ver, y que ha estado hablando hermana María Gracia, los apóstoles, pasando por toda la Edad Media, se fue formando un proceso experiencial. Ya para hablar de como ejercicio del sacerdocio, ya ahí la liturgia se torna como ciencia. Entonces, eso se lo vamos a ver más adelante, así que no se preocupen. Sí. Ahora vamos a explicar toda la historia, o sea, el porqué, el sentido, cómo se formó, cómo nos iniciamos en esto de lo que es la liturgia. Y si hay que definirlo en palabras sencillas, podríamos decir que es una acción sagrada hecha oración. Entonces, hacia Dios, ¿no? Por Jesucristo y en el Espíritu Santo. Por ahora. Gracias, Dani. Bien, hay un par de preguntitas más. Decía Jimena, si el material... no, perdón, ya lo había leído. Fabri preguntaba, ¿cómo puede buscar la carta que está leyendo Silvana, la Apología de San Justino? También está en el material. Y Raquel pregunta, ¿cuál es la fecha de la próxima reunión? ¿Cuál será la forma que harán la evaluación? ¿Y cómo serán los trabajos prácticos? ¡Wow! Está embaladísima. No, por favor. Me encanta, me encanta. Están apurados, Dios mío. Para esto todos los encuentros van a ser los segundos jueves de cada mes en este horario, de 19 a 20:30 y por este mismo canal. Todos los elementos, todos los materiales, quiero decir, se les va a compartir a través del Gmail de cada uno y estamos pensando con la hermana Gracia también de ver si podemos desarrollar el Classroom. Así que ahí también tenemos una interacción más dinámica, si se quiere decir. Entonces, pero bueno, eso lo estamos estudiando. Esto de las plataformas digitales que cada día se van actualizando, así que bueno,
pero decirles eso, que son 8 encuentros que se dan los segundos jueves de cada mes en este horario de 19 a 20:30 más o menos. Sí, lo que pasa es que ahora, como era la primera encuentro, no hemos enviado la clase antes, pero después vamos a enviar todos los apuntes antes. Y bueno, el trabajo práctico, como práctico, no tendrían, tienen que hacer lecturas, todo, pero no vamos a evaluar esos trabajos porque son más de, no sé, se han anotado 120 personas. Lo que sí va a haber mensualmente es una autoevaluación con un formulario, multiple choice, va a ser así. Y entonces ustedes van a ir poniendo, cliqueando lo que es, lo que no es, y entonces ahí más o menos se evalúan. En julio y en noviembre va a haber una evaluación así online, presencial, tal vez tomemos en grupos, vamos a dividir así en grupos entre el padre Javier, Daniel, Silvana y yo, ¿sí? Entonces vamos a evaluar, sería oral, o sea, esa va a ser la única evaluación como face to face. Ahí me van a ver, ahí me van a querer ver. Bien, preguntaban también si íbamos a enviar el programa. Por supuesto que va a ser así. Norita pregunta si se tiene que abonar el curso. A ver, Javi, ¿puede ser? ¿Qué explico? A ver, Daniel, más preguntas. Jimena pregunta si este es el primer año. María Ortiz pregunta cuántos años son. Pregunta cuánto dura el curso y si hay certificado. Bueno, este es el primer año. Esta propuesta que la comisión ha adoptado durante ya, el padre dijo que este es el 5º año, es una propuesta de formación sistemática del estudio de la liturgia como ciencia y como experiencia en un lapso de 4 años. Este año desandamos que es la liturgia, la historia, la definición de liturgia, la obra invisible de la liturgia, la obra visible de la liturgia, sacrosanto. Este vendría a ser el primer año. Ya después, el segundo año, es todo lo que es Eucaristía, todo, desde la historia hasta nuestros días, el hoy. El tercer año es sacramentos y el 4º año es año litúrgico. Obviamente que en estos 4 años a veces nos hemos quedado cortos de contenido, de tiempo, no de contenido, de tiempo, porque es inmenso todo lo que hay para ofrecer en materia de estudio de la liturgia.
Entonces, pero bueno, el curso hasta está diagramado así, en 4 años, con contenido anual de un año cada tema, comenzando por la liturgia y terminando por el año litúrgico. Presencialmente sí dábamos unos certificados, año tras año. Todavía eso no lo hemos evaluado porque en realidad el propósito de esta formación es que esto sea para vivirlo, sea una experiencia de fe, de crecer y de madurar en la fe. Pero sí, presencialmente solemos dar certificados. Eso lo tenemos que evaluar desde la comisión para ver si podemos ofrecerle. No está descartado, pero porque sí se puede ofrecer un certificado de cada año. También Jimena pregunta si vamos a ver algo sobre la liturgia de las horas. No. El programa de estos 4 años no contempla la liturgia de las horas. Sí, estudiaremos qué es la liturgia de las horas en cuanto a división de tiempo cuando veamos el año litúrgico. Ahí sí vamos, pero no el estudio profundo de lo que encuadra una liturgia, estudiar la liturgia de las horas. Meto un poquito la cuchara. Quizás a las personas que están empezando por primera vez digan de golpe, ¡ay, 4 años es mucho! Y lo mismo me pasó a mí hace unos años atrás, como 5 años, cuando empezamos con el 6, que al principio dije, 4 años es demasiado. Y de golpe los 4 años se pasaron muy rápido y realmente es como un aperitivo que después da ganas de querer más. Lo digo por experiencia propia. Es verdad. No, bueno, pero para los que están haciendo del interior de Córdoba, de otras provincias, inclusive tenemos gente del exterior, vamos a seguir esta modalidad virtual también, porque no los vamos a dejar colgados con un año. O sea, eso también hay que aclarar, Javi, porque lo que pasa es que nosotros hacemos primer año, segundo año, es cíclico. No podemos hacer a la vez el primero, segundo, tercero y cuarto porque tampoco hay muchos profesores, no, como para que den así a la misma vez, pero se hace cíclico. Hay gente que empezó en el tercer año y bueno, hizo tercero, cuarto, ahora está haciendo primero y segundo. Hay otros que hicieron 3 años y ahora hacen el primero. O sea, esa gente tiene que decir, aclaro, que hizo cuántos años, sí, en particular, y qué año le falta. Por ejemplo, primer año. Entonces, porque ya recibiría el certificado a fin de año, ¿no? Pero no se hagan problemas los que están de manera virtual, que no van a poder hacer presencial de ninguna manera, ¿no? Sí, por yo me sumo a lo que dice la hermana María Gracia. O sea, desde el momento que pensamos con el padre Javier y la comisión ofrecer esta plataforma, este formato, como dice el padre Javier, de la virtualidad, va a seguir.
porque no queremos que nadie se quede con el deseo de aprender, de formarse, de saber este camino que es la liturgia. Y por supuesto, la distancia y lo económico no debe ser piedra de tropiezo para aprender. Claro. Entonces, no se hagan problema todos los que están escribiendo acá, que vamos a seguir en el formato virtual y como les dijo Javi, todo lo económico no debe ser piedra de tropiezo, todo lo contrario, tiene que ayudarnos a crecer en la fe, no solamente para nosotros, sino para después ofrecerlo a las comunidades, ¿no? O a donde Dios y el Espíritu nos quiere llevar. Así que, pero quédense tranquilos que vamos a salir. Que ahí hay algo que dice Mari Carmen, me parece. Dani. Soy de La Rioja, ¿cierto? Hay diócesis, por ejemplo, que no ofrecen esta formación, o sea, no nos dan esta oportunidad. Entonces, la virtualidad que permite abrir la oferta a los que no residen en Córdoba, nos ayuda mucho a nosotros. El año pasado nosotros participamos con mi hermana con talleres de María Gracia, uno de ellos ha sido sobre liturgia de las horas, que nos ayudó mucho. Con mi hermana, yo rezaba sola, pero mi hermana, a partir de lo que hemos hecho con María Gracia, rezamos todos los días juntas, las vísperas, etcétera. Entonces eso nos ayuda muy mucho y también para compartir con otros hermanos, enseñarles lo poco que uno recibe. Entonces yo estoy muy agradecida al Señor por esta posibilidad y a la comisión del Arzobispado de Córdoba también por la apertura que tiene para acogernos a los que no somos de Córdoba, somos de otros lugares. Y también le agradezco a Dios por la pandemia, porque lo mejor hubiera sido por la pandemia, no nos abríamos la virtualidad y permanecíamos cerrados como somos, que es una tendencia en nosotros los católicos que tenemos que modificar el cerrarnos. Y que las cosas son para un grupo, solo para un grupo, y no puede ser así. El Papa tiene un criterio muy abierto, yo estoy dentro de la espiritualidad ignaciana, y él es una persona que quiere para todos. Eso lo ha hecho con la Red Mundial de Oración del Papa, la abrió a todos. Entonces, eso me anima. Es una característica que tienen los jesuitas, que me disculpe el padre, pero tienen una mente muy, pero muy abierta, pero muy abierta. Bueno, Raquel, así es, contemplar todo eso, por supuesto, porque nosotros siempre hemos dicho, incluso cuando dábamos en el seminario, que esta formación tiene que ser multiplicadora. O sea, lo que yo bebo, lo que yo me formo, lo que yo aprendo, lo que yo vivo, experimento, tengo que ofrecerlo. Porque Dios me lo dio a mí primero, entonces yo también debo ofrecérselo a los hermanos, a las comunidades, a donde, como les decía al principio, donde Dios nos quiere llevar. Bueno. Iba a decir, claro. ¿Quién? ¿Raquel? No, sí. Mari Carmen. Mari Carmen, no hablo. Pero mi hermana también está conectada, nada más que estamos intercambiadas. Yo no tengo ninguna computadora, las dos entre ella y ella me presta esta, por esa apariencia. Soy de La Rioja, capital. Bueno. Ay, Carmela quiere decir algo.
Creo que Carmen Dato está levantando la mano. Sí, sí. Carmela. Yo quiero decir que, bueno, que estoy muy contenta de la posibilidad que hay, a pesar de estar acá y aparentemente tener muchas posibilidades, no hay muchas posibilidades de formación. Esta propuesta así larga y con muchas cosas me gusta muchísimo y a mí me gustaría hacer toda la formación. Viajar, no puedo viajar, bueno, diferentes razones económicas y otras, y el poder tener estas clases para mí es hermosísimo. Igual que Raquel y Mari Carmen, hice la primera experiencia el año pasado con la hermana María Gracia de liturgia de las horas, me gustó muchísimo y gracias a esta modalidad lo pudimos hacer porque no soy yo solamente. Entonces, claro, cuando dijeron que lo iban a pasar a virtual, dije, uy, me quedé sin, sin el curso. Pero bueno, si se pueden reunir los que pueden, me encanta, pero no se olviden que estoy un poco lejos, no puedo. Mil gracias, muy lindo, mil gracias. Ahí corto. No, no tenemos que vamos. Sí, sí. Sí. ¿Te ves? Sí, Ahí sí. está. Bueno, Uy, pero tenés que agrandar. No sé. Oh. ¿no se alcanza a ver? Sí, Sí, está sí, bien. se ve bien, Silvana. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a compartir 3 versículos nomás de San Pablo a los Filipenses, que fue una comunidad donde él fue a visitar Filipos con Timoteo, y dice así: yo doy gracias a Dios cada vez que los recuerdo. Siempre y en todas mis oraciones pido con alegría por todos ustedes, pensando en la colaboración que prestaron a la difusión del Evangelio, desde el comienzo hasta ahora. Estoy firmemente convencido de que aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la irá completando hasta el día de Cristo Jesús. Palabras de Dios. Te alabamos, Señor. Y ahora juntos podemos rezar esta oración. Señor, tú lo dijiste, donde 2 o más se reúnen en tu nombre, así soy yo entre ellos. Gracias, Señor, por esta tarde de encuentro que nos enriquece en el conocimiento de tu amor, para ser tus testigos, luz en medio del mundo. Sabemos, Señor, que el camino a veces se torna difícil, por eso pedimos tu ayuda, pedimos tener tus sentimientos, de ser sin medida en tu evangelio, sembrar los caminos de la vida con tu amor. Gracias, Señor, por tantos testigos como hemos, y que nos hacen continuar en la tarea de la pastoral litúrgica, aún en medio de tantos desafíos, sabiendo recoger la antorcha y llevándola por las calles de nuestro mundo. Si esta escuela de formación es obra tuya, confiamos en que harás germinar el mucho amor y empeño que en ella ponemos para darte gloria. Por eso, Señor, acudimos a ti para pedirte que nos alientes con tu presencia y nos des la fuerza de tu espíritu para llevar a buen término nuestra tarea. Qué magnífica misión tenemos encomendada. Amén. Amén. Amén.
Chao. Para todos. Chao, bebé. Para todos. Es una pequeña liturguita. Chao. Buenas noches. Buenas noches, que descansen. Descanso. ¡Ay, qué hermosa, amor! Hola, Noelia, ¿cómo estás? ¡Qué hermosa, mamucha! Hola, bebé. ¡Qué hermosa que está esa niña! Chicas, chao. Carmela, Sandra, Mari Carmen, chao. Lucía, Sara. Griselda,